En el caso del empleo, usted mencionó, y eso es así, en el sector privado ya se ha recuperado casi todos los empleos que estaban suspendidos, por no decir todos, por lo menos en números, y es así, es bueno, la gente está trabajando y eso se puede ver en las estadísticas de la Seguridad Social. Pero en el caso del gobierno, estamos conscientes de que no tantos PRMistas están fuera como dicen, sino que ya hay muchos que han entrado al gobierno. Dos preguntas en lo que tiene que ver con el empleo dentro del gobierno que ustedes representan. ¿Le quedan muchos PRMistas que no han podido cumplirle con el tema de los empleos? ¿O es que también hay muchos que nombraron que no están conformes con las posiciones que tienen al final? Mira, cuando un compañero del partido alza su voz o reclama porque aún no ha tenido la oportunidad de participar de una posición en el gobierno, y hago esto o utilizo este espacio para intentar explicarle un poco a la familia dominicana que no es política. No lo hace en sí por una oportunidad personal ni por un empleo. Es mucho más que eso. La vida política es muy sacrificada. El trabajo político es muy sacrificado porque muchas veces pones a un lado, pones en riesgo las cosas más importantes de tu vida, tu familia, tu esposa, tu hijo, dedicas mucho tiempo, a veces sacrificas un poco de los recursos que no te sobran para un proyecto político al que participa directa o indirectamente. Y entonces cuando logras los objetivos, en este caso como nosotros que llegamos al gobierno, no es solamente ir al gobierno para tener una oportunidad personal, es algo más importante. Mira, cuando yo salgo todos los días a las 11, 12 de la noche de mi oficina y llego a mi casa, no hay nada que me dé más satisfacción que yo sentarme con mi esposa. Mi hijo todavía es muy chiquito para entenderlo. Y explicarle lo que yo hice hoy. Y cómo estoy de alguna forma u otra cambiando la vida de gente. Y cómo ayudé a tal o cual persona. Y de alguna forma construir orgullo en todos los que se han sacrificado por mi participación en política, de que ha merecido la pena este trayecto. Por eso cuando un compañero reclama un espacio, yo en general no me siento distante de él, sino todo lo contrario. Me uno a su expresión, porque es más que un empleo, es más que una satisfacción en el plano evidentemente personal. Y tenemos que hacer el esfuerzo para que de forma organizada, en virtud del recorrido de cada compañero, en virtud de la experiencia que tenga y de su vocación, puedan tener una oportunidad en el gobierno que construyeron. Bien. Ministro, otro tema que no podemos dejar de tratar en el día de hoy es el tema de Haití. Usted es parte importante de la Presidencia de la República y de las decisiones que tenemos que tomar en este momento, porque influyen en todos los dominicanos. Tenemos un socio comercial importante, creo que el segundo o el tercer socio comercial más importante. Tenemos algunas actividades económicas en República Dominicana que dependen de la mano de obra haitiana, como la construcción, el turismo, la agricultura. Tienen algunos sectores que están bien representados por la mano de obra haitiana. Y hay una actividad económica importante, pero todos conocemos lo que está pasando en ese país. Su posición en cuanto a las acciones que está tomando el gobierno y esto que hemos visto de como que no se ve una voluntad inmediata de la comunidad internacional de hacerse cargo del problema haitiano y hasta dónde nosotros podemos sostener 11 o 12 mil hombres en esa frontera, tratando de hacer lo posible para continuar con la actividad económica sin dejar que eso se desborde hacia acá y sin que se le salga un tiro a un militar, o sea, enseñándole escopeta, pero no le puede tirar el tiro. Háblenos de este problema. Mira, en los espacios internacionales que a mí me ha tocado en alguna oportunidad de acompañar al presidente Abinader, entre ellos en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas hace apenas unos meses, he percatado que en la comunidad internacional hoy no existe la conciencia, el interés o el seguimiento a la realidad que vive el tema haitiano, que vive el pueblo haitiano. ¿Tú crees que nos dejaron ese problema a nosotros? No, yo creo que es parte de la realidad que viven otros países del mundo, inmersos en realidades políticas domésticas, en el que este tema de forma directa o indirecta pudiera afectarle.
así como también de los intereses geopolíticos de las grandes potencias, en donde hoy el debate internacional está enfrascado en otros aspectos y no necesariamente en ese. Además, que los resultados de la comunidad internacional, por diversas razones, en el pasado, tampoco han rendido los frutos que muchos de los países que han colaborado o han invertido en esa solución han estimado. Es una difícil coincidencia que se ha dado en el que hoy en la comunidad internacional no noto el interés que nosotros aspiramos a que el tema haitiano tenga. Por eso el empeño del presidente Abinader en esos foros, en cada espacio en el que él tiene la oportunidad de interactuar, de alzar la voz por Haití. No solamente por la forma en la que nos afecta a nosotros de forma directísima y que hemos tenido nosotros que ir tratando este tema durante toda la historia de la República Dominicana, sino con esa intención de despertar conciencia en la comunidad internacional de lo apremiante que es el tema y cómo esto comienza a generar derrame más allá de las fronteras de la isla y cómo ya el tema haitiano ha generado un tema migratorio en Panamá, en México, en la frontera con los Estados Unidos, y influjos migratorios en otras partes del hemisferio, cosa esta que comienza por sí solo a generar algo de interés y de preocupación en otros actores del ambiente regional. El presidente ha concretizado una alianza política, si se quiere, con dos países amigos, Costa Rica y Panamá, también con la intención de despertar un poco más de interés en la comunidad internacional. Y estamos haciendo todo el esfuerzo diplomático en nuestro haber para generar ese nivel de conciencia. Es importante que en el marco de la situación que vive Haití hoy, la República Dominicana siga junto a los partidos políticos, todos del sistema, unidos al margen de las banderías políticas y la diferencia que podamos tener en el trato de este propio tema, pero unidos alrededor del hecho de que como país no podemos tener voces disidentes en las acciones que se puedan tomar, sino que tenemos que tomar a todas de forma en conjunto. Por eso he celebrado que en 2 oportunidades ya en el Palacio Nacional, todas las organizaciones políticas del sistema, todas, absolutamente todas, hemos tenido la madurez de sentarnos a tratar este tema y que se convoca para allá otra reunión la próxima semana, de tal manera que podamos darle continuidad y que cada uno pueda colaborar y contribuir con ideas, con opiniones, con relaciones internacionales para poder acatar de la forma mejor posible las mejores sugerencias para con el tema haitiano. Nos está costando mucho sostener eso, el problema haitiano nosotros en este momento. Más nos costaría no hacerlo. Y sería un acto inclusive de poca responsabilidad dentro del ámbito de la política doméstica. Nosotros, el gobierno dominicano, hará todo cuanto esté a su alcance para proteger nuestra frontera, para que el orden de las interacciones económicas y de mercados binacionales puedan darse con el suficiente cuidado del lugar y que nuestro territorio pueda mantenerse íntegro, no obstante la situación difícil que se vive en Haití, que no parece tener una solución inmediata. Otro tema que le preocupa a la gente es el tema de la delincuencia, la criminalidad, y que usted y yo hemos hablado muchísimo de eso, y siempre hablábamos de que hay que ser conscientes de que una cosa es que haya criminalidad y otra cosa es que tengamos un país que sea violento, que un hombre en su casa le dé unos golpes a su mujer. Eso no es un problema que va necesariamente el Estado, el gobierno tiene una relación con eso. Pero realmente sigue siendo de los principales temas que preocupan a los dominicanos y que tienen lo que es la delincuencia, la criminalidad, la violencia y todo esto. Háblenos de eso y de lo que tiene que ver con esas acciones que está impulsando el gobierno, lo que tiene que ver, que inició con lo que tiene que ver con la reforma policial y una comisión que ha creado en este sentido. Más que la comisión, más que la reforma en sí que se ha iniciado, es propio resaltar la vocación y el compromiso político del jefe del Estado, del presidente Abinader, y por tanto de quienes lo acompañamos de atacar el tema. Se están haciendo reuniones semanales, se está colocando mayor nivel de inversión, la inversión que nunca se había dado a la policía y a sus estructuras. Se han contratado a expertos internacionales que nos colaboren y nos acompañen en este tema. Se están haciendo acciones a corto plazo para generar en la propia población algún nivel de también acompañamiento en todo el proceso, porque es cambiar una cultura
no solamente de la policía, sino de su interacción con la propia ciudadanía y cómo la ciudadanía le percibe. Y es un proceso que tomará algo de tiempo, pero que hay hoy, como nunca, la vocación de transformar la Policía Nacional. Al presidente Abinader no lo van a cansar en ese ¿Qué es un fideicomiso trayecto que ustedes han metido? ¿De qué un fideicomiso en la policía? Yo no entendí. Es una fórmula que se ha tratado para que inversiones puntuales que se hagan en la Policía Nacional y que algunas de las cuales pudieran hasta recibir de ayudas internacionales, pueda tener el mayor nivel de seguimiento, de garantías, porque siempre hay terceros que acompañan a la como para que permanezcan en el tiempo, unas garantías. Sí, efectivamente. Pero miren, hoy la Policía Nacional, y por eso lo importante de este esfuerzo, porque hay una deuda pendiente demasiado grande con ella. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI gran parte de los destacamentos del país se manejen con una mascota? Que no haya comunicación entre ellas, que no haya departamentos en la misma Policía Nacional, en el mismo edificio, que no tengan forma de comunicarse una con otra. Que usted puede estar buscando a Michel Jacín, el principal, el hombre más buscado de República Dominicana, tengamos días buscándolo y que esté un destacamento en la terrena preso y no lo sepamos. Esas son cosas que hay que cortar. Y tenemos que buscar y estamos haciendo las inversiones correspondientes para generar en la policía cambios rápidos, estructurales rápidos, que puedan generar inmediatamente señales que sean las adecuadas. Y bueno, y yo estoy convencido de que el presidente Abinader sacará hacia adelante la reforma al sector policial. La transparencia, la lucha contra la corrupción y la impunidad, el tratar de que los funcionarios hagan su trabajo de una forma eficiente y todo eso, pero esa es la parte del día a día y de lo que tiene que ver con la gestión de ustedes. Hablen un poquito de las acciones del gobierno en lo que tiene que ver contra la lucha contra la corrupción hacia los gobiernos pasados, y hablen un poquito, que usted fue miembro, mucha gente que tiene que recordar que usted fue miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, en su condición de senador, ¿verdad? Cuando representaba la segunda mayoría más importante. Háblenos de la independencia, hasta dónde hay independencia real de poderes, sobre todo lo que tiene que ver con el presidente y el Ministerio Público. No, existe una relación que es la conocida por todos. No hay doble relación, la privada y la pública. Es la misma. Hay una relación de mucho respeto y de total independencia entre la Procuraduría. Y es posible. La Procuraduría General de la República y del propio presidente Abinader y del gobierno central. No hay dobles agendas, ni hay bajo ninguna circunstancia un nivel de subjetividad en la conversación que de tal modo pueda dañar el impulso que ha tomado la persecución de la corrupción en República Dominicana como consecuencia de la vocación del presidente Abinader de ceder parte de su poder para entregárselo a personas, a hombres y mujeres con esas características, con características de independencia. En el caso especial de Miriam y todo su equipo, que evidentemente han hecho, digamos, orgulloso a un país que da seguimiento a sus acciones día tras día. Y por eso nosotros cada vez que se nos pide una opinión, cada vez que puede pedírsenos una documentación, siempre la manejamos con el mayor nivel de objetividad para no mandar señales que puedan generar confusión. Esas señales que ha enviado el presidente Abinader, ese ejemplo que ha establecido el presidente Abinader está para quedarse. Este país ha luchado por justicia independiente y claro, no hemos concluido ese proceso que pueda generar independencia en todo el círculo de la persecución de justicia, pero que este país no aceptaría una vuelta atrás en el modelo que hemos establecido y que el presidente Abinader ha establecido. Antes de pasar a hablar un poquito de política y del partido, yo quiero de forma personal tratarte dos preguntas juntas. ¿Cómo te sientes de llegar al gobierno con una posición tan relevante como la de ministro administrativo de la presidencia, jugando un papel como el que has tenido hasta ahora, en combinación con la presidencia del partido en esa posición, dentro del contexto de la pandemia, porque fue un gobierno que comenzó con un panorama diferente, entró en medio de algo incierto, algo que se desconocía mucho lo que iba a pasar y qué se iba a hacer?
¿Cómo te sientes de haber, con la ejecutoria que has podido tener hasta ahora, en lo largo de este ya 18 o 20 meses que tenemos, ¿verdad?, de gobierno, y compárame un poquito lo que es ya decir, ahora ya soy gobierno, antes era oposición, que no es lo mismo desde el Congreso que desde el Palacio. Adelante. Bueno, recuerdo a mi papá cuando él, por ejemplo, en una de sus empresas, uno tenía mucho que no lo visitaba y llegábamos, o uno lo iba a visitar y comenzaba a criticarle cosas que él había hecho. Y decía, bueno, pero yo hago cosas, ¿qué haces tú? La verdad que el cambio de oposición a oficialista tiene sus cosas. Me río en el buen sentido. Yo le digo a su hermano siempre, y a usted se lo dije en un programa, que casi todos los días de mi vida recuerdo a su padre que me dijo a mí, me decía, ante lo imposible, nadie está obligado. Sí, mi padre también decía, en los momentos más difíciles. Y mi papá decía, y cuando en duda, haz lo correcto. Haz lo correcto. Decía mi papá. Pero la labor en el gobierno dominicano, en el Estado, no es una cualquiera. Conlleva de tener mucha prudencia y realmente mucho cuidado, porque uno lo que hace es mediar alrededor de muchos intereses, que debemos siempre cuidar que el interés supremo del Estado, de las mayorías, sea siempre el que prime. Tenemos la responsabilidad de generar en República Dominicana un cambio. El cambio que ha prometido el presidente Abinader no es la sustitución de un partido por otro, es mucho más que eso. Y por tanto uno montado sobre los rieles del contenido de esa palabra y de lo que significa la misma, entonces tiene mucho más compromiso. Son largas las jornadas de trabajo, más de las que la gente puede imaginarse, porque además tenemos el modelo de un presidente que es una máquina de trabajo, y en tal virtud es una experiencia interesantísima en la que uno aprende muchísimo, pero en la que uno llega cargado todos los días de nuevos compromisos y de nuevas obligaciones. Yo lo que quisiera aprovechar tu pregunta es para que a los que nos ven hoy, muchos de los cuales han estado muy distantes de la política durante mucho tiempo y que a algunos nunca les ha interesado de inclusive incursionar en ella, que lo hagan. Solamente va a cambiar la política, y hoy que he tenido una oportunidad de excepción de vivirla, si participamos. Porque usualmente mucha gente de la que acude a la política no lo hace necesariamente por las mejores de las intenciones. Debemos de participar, debemos de empoderarnos, debemos de atrevernos, y en la medida en la que muchos de nosotros lo hagamos, pues entonces las cosas van evidentemente a cambiar. ¿Te sientes bien con lo que has podido hacer hasta ahora con el panorama que recibiste? Siempre se puede hacer más, y ese es el motor un poquito que nos impulsa, de impulsar o trabajar para lograr más. Pero sí, no hay dudas que al final del día, al final de la jornada, uno llega a su casa cansado, pero lleno de las energías que da el hecho de que estás haciendo algo por intentar cambiar tu país. Y a veces, por ejemplo, cuando uno dice, tanto que yo he trabajado para por ejemplo, estas acciones de no hacer una reforma fiscal, porque el país no lo necesita, y vienen y te sacan un video de cuando usted estaba en el Congreso diciendo que había que bajar. Entonces la gente que a veces no entiende que una cosa es estar de este lado, pero también lo que uno hace en otro sentido, sino que lo individualizan hacia una acción. Esto no bajó los combustibles. Y también los contextos y los tiempos. Pero eso es política plena, eso es pura política. Sí, claro, porque no es lo mismo, por ejemplo, en el tema de los combustibles, usted buscar una intervención cuando el combustible estaba a $40 el barril. Pero usted tiene que mandarle 3.000 millones de pesos toda la semana para que no lo suban. Claro, pero cuando estaba a 4.000, a $40 el barril, como lo recibimos nosotros, y hoy está a $80 el barril. Entonces son contextos distintos o contextos diferentes sobre el cual uno le ha tocado guiar los destinos del país. Pero nada, la verdad que ha sido un año un poquito más de mucho aprendizaje y de muchas sensaciones que uno vive, pero al fin y al cabo de un saldo muy positivo en el plano personal porque de alguna forma uno se siente útil, de que ha merecido la pena el esfuerzo.